Yo quería agradecerle a todas las personas que participan, que nos ayudan a hacer análisis, que nos fijan su posición, su pensamiento, que es tan importante, porque si uno no dialoga, si uno no escucha y si no nos comunicamos con las críticas constructivas que todos necesitamos crítica constructiva, de buena fe, no lo que observamos en el panorama del periodismo argentino mayoritario que usa la televisión y la radio únicamente para sembrar discordia, objeciones, para buscar cero reconciliación, porque la verdad que los argentinos necesitamos una reconciliación entre la propia gente, porque acá estamos muy divididos en Argentina en dos grupos muy pronunciados y muy conocidos, que ahora se han convertido ya no en partidos políticos, sino que se han convertido en frentes electorales. Fíjese la palabra, frentes electorales. Es decir, que no hay frente programático, frente para solucionarnos los problemas a los argentinos. Hay frentes electorales con el objetivo, pareciera, casi exclusivo, de llevar ganancias a su bolsillo. No hay otra cosa que se pueda visualizar, porque desde el 83 ahora, estos grupos que se han alternado en el poder han ido empobreciendo a los argentinos, así que empobreciendo a los argentinos y creando porcentajes de pobreza, de desocupación, realmente alarmante. Y la conducta de los gobernantes, que de turno están en este momento y que estuvieron hasta el año 85, hasta el 2015, y ahora no está asegurado, después de haber prometido volver mejores en la campaña del 19, que comenzó casi en enero del 19, en medio de una pandemia atenuada ya, de una post-pandemia, no total, pero de una pandemia que por lo menos estaba controlada. En medio de eso se dio la campaña electoral, y que ganó en primera vuelta el Frente de Todos en octubre del 19, con más de 47% de los votos. Se largó a gobernar y bueno, los primeros pasos no fueron acertados y parece que cuando nos equivocamos al comienzo cuesta remontar el resultado, porque las cosas se complicaron en marzo con la pandemia y para colmo, ahora en este año 2022 tienen otro pretexto, se complica también con la guerra entre Rusia y Ucrania,
que más bien entre Rusia y la OTAN, que es la que está respaldando totalmente a Ucrania. En ese medio, la Argentina se desenvuelve en un ambiente de relaciones quebradas entre la oposición y el oficialismo. Nadie puede desconocer que esfuerzos tienen que hacer los políticos, pero los esfuerzos no son percibidos por la ciudadanía, que ven en Milei como el que ha puesto el dedo en la llaga y se largó masivamente, prácticamente, a apoyarlo en los primeros meses de su campaña, que inició con cosas prácticamente revolucionarias. Es decir, donde proponía cambiar el orden existente por otro, desde la moneda, el Banco Central, y tuvo un eco importante, sorprendente, hasta que tocó intereses de muchos sentimientos de los argentinos, como es la educación pública, la salud pública, como es las armas. No le gustan que andemos todos armados a los argentinos, y a mí también. Después, la venta de órganos, tampoco nos gusta que el órgano sea un negocio y no un derecho potencial de cualquier argentino que necesite un trasplante. Y la remató con las armas, que ande todo el mundo armado y se defienda porque el Estado no... Él ya dice que el Estado no es capaz de cuidarnos en la seguridad. O sea que ya él reconoce que hay un Estado que fracasa, y él, si llegaría presidente, también fracasa. Fracasaría igual, porque no tendría la capacidad ni una política adecuada para combatir a los delincuentes y la delincuencia. Parece que reconoce de Albamo que no tiene capacidad para eso. Entonces nos deriva que los ciudadanos que no sabemos ni manejar un arma, nos armemos todo para defendernos de los posibles agresores. Algo que no funciona en Estados Unidos, que no hayan cómo salir de eso, de ese balurdo en que lo metieron con permitir que todos los ciudadanos, que todos los habitantes de Estados Unidos se puedan portar armas libremente. Y así son la masacre, sobre todo de inocentes, porque no se trata de que mueren en enfrentamiento con la policía, que también se da, pero mueren víctimas de alguno trastornado o deformado mentalmente, que tienen acceso libre a las armas, a las poderosas armas, y se lo permiten, y entonces pasan esa masacre en las escuelas, en los teatros, bueno, sobre todo en estos establecimientos escolares, con niños asesinados.
Entonces, esa situación, ya la hemos dicho, pero la vamos a volver a repetir, hizo que se le agregara la comercialización de niños también, la venta de niños. Y ahí la remató totalmente, y bueno, ya ahora no sabemos si tendrá una aceptación de que llegue al 10% de los argentinos. Vaya a saber, no hay encuestas que se estén publicando últimamente. En esa situación creció con la casta política. Cuando dejó a un lado lo de la casta política, no totalmente, pero la dejó a un lado, y se ocupó de esos temas, comenzó a perder. Y ahora le va a costar un ojo y la cara poder recomponer ya su conducta de exabruto institucional, diría yo. Y Milei no va a tener otra alternativa que replantearse sus políticas que le ofrece a los argentinos. Vuelve nuevamente la gente a pensar un poco en Esper, que es más equilibrado, más atinado, más formal, y en el Frente de Todo y en el Frente Junto por el Cambio. Que no se logra que se junten ante los graves problemas que tenemos los argentinos y que atraviesa el país, para coordinar un programa de gobierno común a ejecutar a partir del año 23, que puedan acordar, y que la gente elija cuál de los dos frentes va a llevar adelante esa política de Estado que se pueda acordar. Parece que eso está muy lejos, Argentina. Está muy lejos, a pesar de que estamos muy apaleados, muy entristecidos, y como si fuera poco, que no logran ponerse de acuerdo en una política de Estado, como ocurrió en España y como ocurre en otros estados. Nosotros no tenemos esa posibilidad con los políticos argentinos. Y nos da pena, Realmente es penoso ver los porcentajes de pobreza, más de 50% de pobres indigentes, sumando a los dos. Cerca del 60% de los niños menores de 14 años sin coeficiente intelectual por la desnutrición, la mala alimentación. Y como si eso fuera poco, una cuestión judicial complicada para los políticos y una actitud de falta de una justicia imparcial que ponga orden y que juzgue imparcialmente a los imputados. Eso lo vemos que está ausente. Los ciudadanos que somos equilibrados, que queremos las cosas limpias, no adherimos a esa teoría de que no hay intención de un poder judicial independiente, que nos garantice los derechos constitucionales de todos los argentinos. No tenemos esa garantía. Y la experiencia judicial muestra que hay veces que hasta el 90% de los argentinos no creen en la justicia. Pero nadie se muta
nadie se preocupa con seriedad a debatir estos temas en el Congreso de la Nación, que es el debate lógico en una democracia que se titula democracia, pero que lejos estamos de alcanzar una verdadera democracia en Argentina. Formalmente vamos a votar, sí, es verdad, cada 2 años vamos a votar, formalmente, pero a elegir los que nos proponen, a elegir el que tiene más plata para la campaña, a elegir el que más odio tiene con el otro contrincante. Y así nos va, así nos va. Tenemos que ser el país de mayor inflación en la región. Mayor inflación en la región. Sin embargo, la inflación no llega al debate en el Congreso de la Nación. La pobreza tampoco llega. Y todo se reduce a que el INDEC nos comunica mes por mes cómo estamos con la inflación, con la desocupación, con la pobreza. Si no hay gobierno, es un organismo del gobierno, el INDEC, el que nos nutre de datos que son muy sospechosos de irrealidad. Para importantes sectores del pueblo argentino, personas, esos datos no serían creíbles. Pero bueno, son los datos que da el INDEC. Y son catastróficos. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es una pena que nos priven de los debates en el Congreso de estos temas cruciales. ¿El endeudamiento se debatió en el Congreso? Sí, se debatió la propuesta de pago al Fondo Monetario Internacional. No se debatió las causas del endeudamiento. Eso estuvo fuera del debate. Y no solo fue el gobierno que se fue el responsable, sino el que entró arengando por los medios de comunicación como una nueva frustración para aquellos que creían que había que investigar qué pasó con un crédito que fue de 57.000 millones de dólares para la Argentina, que nunca el Fondo Monetario Internacional había hecho semejante préstamo a un país, para colmo, a un país en quiebra, que ya estaba en default. Cuando el ingeniero Macri va al Fondo Monetario Internacional en el 18, es porque la Argentina no podía pagar. Estaba en default real. El gobierno, en forma oficial, ni el de Macri ni el de Fernández lo han declarado. Quiere decir que no supimos la verdad, y entonces al no saber la verdad, ¿qué nos ocurre? Que cualquiera cree que tiene la justa, cualquiera se siente con derecho a dar opiniones de la fuga, de la no fuga, cualquier cosa. La Argentina no tiene políticos serios, como fue Leandro Alén, Irigoyen, como fue el doctor Ilia, como fue Perón en su primer mandato,
como fue Pellegrini, como fue el doctor Kirchner, y bueno, y después lo tuvimos a 8 años a Cristina, 4 años a Macri, 12 años que no aportaron más que enfrentamiento, con una justicia muy lerda, que demora mucho en los procesos. Entonces uno, aparte que demora mucho, hay otra cosa, está tachada de parcialidad, de que no son imparciales, que hay más una persecución mediática que se traslada a una persecución judicial contra los imputados. Eso se nota que hay persecución. Entonces nunca sabemos si la persona que tiene que ser juzgada y que es acusada gravemente de acto de corrupción, podemos llegar sobre esa persona, de cualquier partido que sea, conocer la verdad, que se descubra alguna vez la verdad. Tenemos la muerte de Nisman, que fue, a mi entender, no tengo ni la menor duda, fue un asesinato. Para el gobierno dudaban de un asesinato y también dudaban de que sea un suicidio, que se haya disparado un tiro. La presidenta, la expresidenta, actual vice. Lo demás, no, los ministros afirmaban con tanta liviandad que sí, que la fiscal Feynman fue una gran fiscal que dijo que concluyó que se había suicidado. Mire usted cómo estamos, todavía no se sabe, pero que nos quieran meter el dedo en la boca los periodistas y la fiscal y los jueces que Nisman se ha pegado un tiro, solamente no sé si ellos también se lo creen, no sé. Ya me pongo a dudar que ellos crean que realmente se pegó un tiro Nisman. A Nisman le pegaron un tiro. Ese cuentito de Largo Macino suena a cuento. Que Nisman lo llamó para pedirle que le dé un revólver. Así que Nisman, que tenía armas registradas para defenderse y que tenía los custodios que lo defendían, le fue a pedir a un hombre de inteligencia que colaboraba con él en la investigación de la AMIA, el revólver. Y él le dio un revólver viejo que se demoró en entregárselo porque lo tuvo que arreglar, porque no funcionaba, estaba radiado. Bueno, mire, yo me siento... no es que a mí me da la impresión de que lo que afirman que se ha suicidado me está tomando el pelo. Yo fui un estudiante de Derecho, ejerzo la profesión desde el año 75, he hecho penal, sigo haciendo penal, y no me creo ese cuentito que se han inventado. Mientras tanto, esto no colabora a que tengamos una justicia independiente, a que sepamos la verdad. Y no colaboran en nada la clase dirigente política por esclarecerlo.
porque echar culpa es muy fácil. Y cuando no salimos todavía de la herida que nos dejó el asesinato del fiscal, ahora parece un intento de asesinato a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos, así ha sido afirmado por el gobierno. Otros dicen que es armado. Y bueno, ¿cómo no va a haber duda si la seriedad de los políticos no aparece? Y la justicia no pudo resolver el caso de Nisman, que fue ya un asesinato, o una muerte, como le quiera llamar, a los ojos de los que nos consideran ingenuos, a los que estamos convencidos, como en mi caso, que Nisman fue asesinado. Y como también lo dijo la presidenta, en aquel momento, la presidenta que era Cristina, que le habían tirado un muerto y que ella sospechaba de los servicios de información y que era un asesinato. Después se mantuvo sin una definición contundente entre el suicidio, entre que se haya pegado un tiro y entre que lo hayan asesinado. Así que con esto nos encontramos hoy 3 de septiembre a partir del atentado del día jueves, del día jueves, en que nos sorprendió las tomas filmadas por los periodistas y por varios, muchísimos asistentes a hacerle el aguante a Cristina Fernández de Kirchner ante la acusación del fiscal de Cámara Luciani.